Buenas tardes. En esta clase vamos a comenzar con el grupo de plantas conocidas tradicionalmente como angiospermas y que, según el sistema de clasificación, ha ocupado distintas categorías. Por ejemplo, en el sistema de Engler ocupa la categoría de clase en paralelo con la clase Gymnospermas. Mientras que, por ejemplo, en el sistema de clasificación de Cronquist del año 1981 se la considera con la categoría de división, siendo la división magnoliófita. Dentro de las plantas terrestres, las angiospermas representan el grupo más numeroso, con alrededor de 320.000 especies. Este dato varía con la bibliografía, pero siempre se le reconocen por lo menos 260.000 especies, que son las que han sido descriptas aproximadamente, ¿no? Posee una enorme diversidad de hábitos de crecimiento y ocupan prácticamente todos los nichos ecológicos posibles. Las angiospermas se originaron en el período Cretácico inferior, hace unos 130 millones de años, y rápidamente se volvieron el grupo dominante entre los vegetales terrestres. Las primeras se originaron en los trópicos y fueron radiando hacia las zonas templadas, sustituyendo a helechos y gimnospermas. Como características principales se pueden puntualizar la aparición de flores verdaderas en ellas, con órganos de atracción como son sépalos y pétalos, pero fundamentalmente con la presencia de carpelos, es decir, órganos foliares modificados que protegen a los óvulos y por lo tanto a las semillas. También otra característica es el gametofito reducido y el proceso de doble fecundación. Entre los caracteres a resaltar está la presencia de sistemas de conducción más elaborados, con la presencia de miembros de vaso en el xilema, con placas perforadas que les permiten realizar una conducción más eficiente que la realizada por las traqueidas propias del leño de gimnospermas. Algo similar sucede también en el floema, con la presencia de tubos cribosos, sustituyendo a las células cribosas que se dan en gimnospermas. Bien, como ya dijimos, forman verdaderas flores, con carpelos que en conjunto forman el ovario que encierra los óvulos y posteriormente dará lugar al fruto que contendrá las semillas. Durante la reproducción se produce un proceso de doble fecundación. Esto significa que los dos núcleos espermáticos que libera el grano de polen fecunda uno a la gameta femenina u ovocélula, dando origen al cigoto, y el otro se une a los núcleos polares, o sea, a una célula que tiene dos núcleos, que se encuentra dentro del saco embrionario, y da origen a un tejido triploide que se denomina endosperma y que almacena las sustancias de reserva. Entre las ventajas que presentan se puede puntualizar una mayor plasticidad en el cuerpo vegetativo, lo que permite la existencia de formas vitales muy variadas, desde plantas adaptadas a vivir en desiertos, plantas epífitas, lianas, etc. Pero la principal ventaja evolutiva de las angiospermas deriva de su mayor eficacia reproductiva, y eso implica, por un lado, que la polinización es realizada por animales, es por zoogamia, principalmente a través de insectos, y este es un proceso más eficiente y económico que la polinización por el viento. ¿A qué me refiero con económico? Que al tener un vector determinado, el cual tienen mecanismos para atraer, no necesita producir y gastar la energía que implica la producción de tanta cantidad de polen como si lo necesitan las plantas que son polinizadas por el viento. Bien, otra ventaja reproductiva es que el proceso de fecundación y por lo tanto el de formación de semillas son más rápidas, sobre todo en comparación con gimnospermas. También
el proceso de doble fecundación es una ventaja, ya que, a diferencia de lo que sucede en gimnospermas, el tejido de reserva, el endosperma, solo se forma si se produce la fecundación. Por lo tanto, si no se produce la fecundación, la planta no destina recursos a la formación de este tejido. Bien, también tienen una dispersión de frutos más eficaz, porque los frutos también a veces tienen mecanismos que ayudan a la dispersión. Y finalmente, la germinación es más rápida. En la clasificación tradicional, como la que ustedes tienen representada en la diapositiva, las angiospermas se dividen en dos grupos, de acuerdo al número de cotiledones u hojas embrionarias que poseen, y son las monocotiledóneas y dicotiledóneas. En clasificaciones más modernas, con estudios basados en la historia evolutiva de las estirpes, esta división no resulta natural, sobre todo en el caso de las dicotiledóneas. Sin embargo, a los fines prácticos resulta de bastante utilidad. Vamos a empezar entonces con monocotiledóneas, que son el grupo de angiospermas más recientes desde el punto de vista evolutivo y representan alrededor del 22% de las angiospermas, con unas 58.000 especies aproximadamente. Son también conocidas como liliópsidas, ocupan la categoría de clase liliópsida en el sistema de clasificación de Cronquist. En cuanto a las características distintivas de estas plantas, estos son conceptos que ustedes ya conocen por botánica general, así que los vamos a mencionar brevemente solamente. Obviamente, en primer lugar, la presencia de una sola hoja embrionaria o cotiledón en el embrión. Durante la germinación, este cotiledón actúa como órgano de absorción de las sustancias nutritivas contenidas en el endosperma. Es decir, no almacena sustancias de reserva como sí sucede en algunas dicotiledóneas. Otra característica es poseer un sistema radical de tipo fibroso de origen adventicio, normalmente originado en los nudos basales del tallo, o sea, es de origen caulinar. Además, en cuanto a la anatomía, no forman cambium y carecen, por lo tanto, de crecimiento secundario. En la anatomía de los tallos se distinguen los haces vasculares dispersos o bien dispuestos en varios círculos concéntricos, determinando una atactostela. En cuanto a las hojas, son en su mayoría simples, alargadas, a menudo con base envainadora y característicamente con nerviación paralela. Hay excepciones, por ejemplo, de hojas diferenciadas en pecíolo y lámina, como pueden ver ahí en el caso de Syngonium podophyllum, que es una planta que se cultiva como ornamental. Y también en el caso de las palmeras, por ejemplo, se dan hojas tanto palmadas como pinnadas. En estos casos el limbo es entero y plegado en su origen, pero se divide posteriormente. En el caso de las flores, estas son típicamente trímeras pentacíclicas, es decir, con 2 ciclos de estambres, con las piezas de protección no diferenciadas en cáliz y corola. Tienen, por lo tanto, un perigonio y las piezas reciben el nombre de tépalos. También hay algunos casos de grupos de plantas, como por ejemplo las orquídeas, con adaptaciones florales muy elaboradas. Por ejemplo, acá se puede ver en la imagen una flor de orquídea con una pieza muy modificada que recibe el nombre de labelo y que es una adaptación a la polinización. En monocotiledóneas se incluyen palmeras, muchas ornamentales como lirios, orquídeas, gladiolos, etc. Además de las gramíneas, los juncos, bananos. Como pueden ver en la imagen, las orquidáceas, 2 familias, orquidáceas y poáceas o gramíneas, incluyen la mayoría de las plantas. Orquidáceas con un 34% y entre un 14 o 17% de todas las monocotiledóneas pertenecen a la familia poáceas.
En el orden Poales, que es uno de los órdenes que agrupa varias familias, tenemos, por ejemplo, las poáceas, que incluyen el bambú, cereales y los pastos, por supuesto. También hay bromeliáceas, que es donde se encuentra, por ejemplo, el ananá o el clavel del aire, las tifáceas, totoras. También está las familias ciperáceas y juncáceas. Este, y ciperácea es una familia muy emparentada con poáceas. En la imagen pueden apreciar algunas de sus diferencias. Por ejemplo, a nivel de tallo, las poáceas típicamente poseen una caña de sección circular y con los nudos y entrenudos bien marcados. Y es frecuentemente hueca, no siempre, pero muchas veces la caña es hueca, mientras que en ciperácea el tallo es siempre macizo, de sección triangular, tiene un largo entrenudo, recién las hojas se ven en la parte superior. En el caso de las poáceas, las hojas son dísticas, es decir, se inserta una por nudo y se disponen hacia los dos lados opuestos en el tallo, por eso son dísticas, mientras que en ciperácea se disponen en 3 hileras. Bueno, vamos a repasar brevemente las características propias de la familia Poáceas, que ustedes un poco ya conocen por la parte general de la materia. Así que vamos a ir rápido, solo haciendo hincapié en aquellas características morfológicas que tienen valor en la sistemática, es decir, los que tienen valor taxonómico. Respecto a la raíz, como en todas las monocotiledóneas, es una raíz de tipo fibrosa y de origen adventicia. Tienen un tallo aéreo típico, que es la caña, con hojas envainadoras y dos tipos de inflorescencias, una inflorescencia general y una elemental denominada espiguilla, que es donde se insertan las verdaderas flores. La inflorescencia general agrupa a las espiguillas. Del tallo típico, que es la caña, podemos encontrar tallos subterráneos, como son los rizomas, que a su vez pueden ser definidos o indefinidos. Y otros tipos de tallo aéreo, pero de crecimiento horizontal, es decir, que crecen apoyados sobre el suelo y que son los estolones. Estas son simples, sésiles, y en ellas se puede reconocer la vaina, la lámina o limbo, y en el punto de unión entre uno y otro está la lígula, una membrana que apunta hacia la caña y que se recibe el nombre de lígula. Todas estas estructuras tienen valor taxonómico de acuerdo a las variaciones que puedan presentar. Así, por ejemplo, podemos encontrar o no aurículas, que están señaladas en la imagen con las flechas rojas, que son apéndices de la base de la lámina y que, de acuerdo a su presencia o no y en el caso de estar presente el mayor o menor desarrollo, tienen valor taxonómico. En cuanto a la lígula, que como ya dije se encuentra en la unión entre la vaina y la lámina, esta puede presentar variaciones. En la imagen tienen una lígula de tipo pestañosa, ¿sí? Y otra de tipo membranosa. Y a su vez, dentro de cada tipo puede haber variaciones en cuanto a su mayor o menor longitud, a cómo es el ápice, si es agudo, si es trunco, etc. Como ya dije, las gramíneas presentan dos tipos de inflorescencia. Las inflorescencias generales pueden ser espigas o panojas, según que las espiguillas sean sésiles o pediceladas. El tipo de inflorescencia general también es un carácter que tiene valor taxonómico. Hay distintos tipos, tanto de espigas como de panojas. Ahí, por ejemplo, en las imágenes pueden observar espiga dística, en el caso, por ejemplo, del trigo o de ordeum, que es la cebada, en este caso cebada forrajera. En el caso del maíz tienen un tipo de espiga cilíndrica. Y espiga unilateral la pueden observar, también a veces llamada racimo unilateral, por ejemplo, en Paspalum o también en Cloris. Ejemplos de panojas los tienen acá en Eragrostis o Avena, que son panojas laxas, y en el caso de Phalaris y de Setaria son panojas espiciformes, es decir, como con forma de espiga.
Bien, la inflorescencia elemental, que como vimos es la que se llama espiguilla, está delimitada por dos brácteas, la gluma inferior y la gluma superior. Y en su interior puede haber un eje, generalmente reducido, que recibe el nombre de raquilla. Y sobre ella, sobre las raquillas, se insertan los antecios o casillas florales, formados por otras dos brácteas llamadas lema y palia. Y en su interior se encuentra la verdadera flor de las gramíneas, que usualmente es una flor muy sencilla y usualmente posee tres estambres, un gineceo de ovario súpero formado por dos carpelos soldados en cuyo interior se desarrolla un solo óvulo. También a nivel de espiguillas hay variaciones y por lo tanto caracteres de valor taxonómico. Por ejemplo, en cuanto al número de flores, pueden ser unifloras o plurifloras. También tiene importancia el tamaño de las glumas, que pueden ser mayores o menores que los antecios. Por ejemplo, en la espiguilla de Phalaris, que es la que estoy señalando, las glumas son mayores y encierran en su interior a los antecios, mientras que ejemplos de glumas menores las tenemos en esta otra que estoy señalando, que no sé si es una festuca o es un bromus. También es importante la posición de los antecios fértiles, si están en la base, si están en el ápice, como así también la presencia o no de aristas. Y en el caso de que tenga aristas, la posición o el lugar en el que se inserta, si es apical, si es basal, si es dorsal, etc. Todos estos son caracteres que tienen valor taxonómico dentro de la familia Gramíneas. Ustedes ya conocen, el fruto típico de gramíneas o poáceas es un cariopse, es decir, un fruto seco, indehiscente y uniseminado, que tiene como característica distintiva que el pericarpio está íntimamente soldado a la semilla. Bien, en cuanto a los usos ornamentales, o en general podemos decir que las gramíneas son hierbas, aunque puede haber algunas leñosas, como lo habrán visto ustedes en los bambú o incluso en la caña coligüe. Por el ciclo de vida pueden ser anuales, bienales o perennes. La mayor parte de las gramíneas decorativas florecen en otoño o en verano. En las imágenes tienen algunos ejemplos de gramíneas usadas con fines decorativos, ya sea para formar matas aisladas o incluso para formar setos para diferenciar diferentes partes del jardín. Son plantas que pueden vegetar bien en cualquier tipo de suelo, incluso en el caso de los céspedes, por ejemplo, en suelos calcáreos, como el caso de la festuca. No precisan demasiado riego, aunque en general sí un buen drenaje. Y además se pueden plantar directamente en el lugar definitivo sin necesidad de hacer un almácigo y posterior trasplante. Otra ventaja que tienen es que no suelen ser susceptibles de ataque de plagas ni enfermedades. Las plantas conocidas como bulbosas son plantas herbáceas y perennes, o sea, son vivaces gracias a la presencia de órganos subterráneos de reserva de nutrientes. El ser vivaces significa que pierden la parte aérea, o sea, los tallos y las hojas, con la llegada del invierno, pero poseen órganos subterráneos donde almacenan sustancias de reserva que les permiten brotar nuevamente en la primavera. Los órganos subterráneos son principalmente bulbos y con menor frecuencia rizomas o tubérculos, aunque a todas se las llama globalmente bulbosas, ¿no? Estas estructuras también permiten la multiplicación vegetativa o asexual en estas especies. Es un tipo de plantas que no son exclusivas de monocotiledóneas, aunque sí son más frecuentes en las monocotiledóneas. Hay algunas familias de dicotiledóneas que también pueden tener especies con órganos subterráneos de este tipo. Por ejemplo, en la familia Ranunculáceas tenemos las anémonas y también las marimonias que tienen raíces tuberosas. O en el caso de las asteráceas o compuestas, donde se encuentran, por ejemplo, las dalias, que también presentan un tipo de bulbo.
En el caso de las monocotiledóneas, algunas de las familias que abarcan muchas especies de este tipo son liliáceas, amarilidáceas e iridáceas. Las liliáceas se caracterizan porque sus flores presentan perigonio corolino, con 2 ciclos de 3 tépalos cada uno, que frecuentemente presentan manchas, ya sean puntos o líneas de otros colores o de otros tonos. El ovario es siempre súpero, formado por 3 carpelos, 3 lóculos y es pluriovulado. Entre los ejemplos más conocidos y de uso ornamental tenemos los tulipanes y las azucenas. Las amarilidáceas, por su parte, se caracterizan porque sus flores se disponen en inflorescencias similares a umbelas. Eso es lo más común, rodeadas además en la base en la extremidad del escapo por 2 brácteas. Poseen también 6 estambres, al igual que las liliáceas, y el gineceo acá puede ser tanto súpero como ínfero. Ejemplos de amaridáceas son los narcisos, las clivias, agapantum, algunos allium que es el mismo género de la cebolla y del ajo, pero hay algunas que tienen usos como ornamentales. De las iridáceas, que se pueden reconocer porque sus flores son de ovario ínfero siempre y tienen 3 estambres solamente, a diferencia de las familias que vimos anteriormente. Las flores acá pueden ser tanto solitarias como disponerse en distintos tipos de inflorescencias. Inflorescencia siempre terminal. Ejemplos de iridáceas son los gladiolos, fresias, lirios, azafrán, etc. Con esto terminamos la clase dedicada a monocotiledóneas básicamente. Muchas gracias.